Buenas noches, hermanos. Vamos a entrar al sermón de este segundo turno. Y hoy día vamos a concluir el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 5, versículo 33 hasta el versículo 39. Y hoy día vamos a ver varias cosas. Específicamente, el sermón del día de hoy tiene el título de Jesucristo, el ayuno y la falsa religión. Son cosas de las cuales hoy día vamos a aprender en este pasaje. Pero como siempre, hermanos, les ruego poder hacer una oración junto conmigo y de ahí nos introducimos a este pasaje. Señor, te agradezco esta noche por este tiempo que nos das y como siempre, Señor, te agradecemos una vez más porque tú nos das el privilegio de poder exponer tu palabra, así también como de escucharla. Te pido, Señor, de que tu evangelio sea expuesto el día de hoy de manera fiel, que pueda Cristo ser glorificado, que tú puedas redarguir, exhortar, corregir nuestros errores respecto a cómo practicamos ciertas cosas sin un conocimiento bíblico correcto. Te ruego, Dios, misericordia para que verdaderamente nos limpies de todo el equipaje que muchas veces tenemos cuando llegamos al Evangelio, de las falsas religiones, falsas costumbres, falsas tradiciones que teníamos en nuestra antigua vida. Te ruego, Dios, misericordia y te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lectura Lucas 5, versículo 33 al versículo 39, Jesucristo, el ayuno y la falsa religión. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, hermanos, hoy día vamos a lidiar con varios problemas con los que Jesucristo está lidiando en el presente contexto, en el momento en el que se involucró en esta conversación con algunas personas de su época. Específicamente vamos a hablar del legalismo y del sincretismo. Y quisiera comenzar esta exposición primeramente definiendo qué significan estos términos. Quizás algunos no están familiarizados con estos términos, el legalismo y el sincretismo. ¿Qué es el legalismo? Primero déjame decirte lo que no es el legalismo. Para mucha gente en nuestra época, legalismo es una persona que ama a Cristo y que quiere guardar toda su palabra, que quiere hacer lo que su palabra le dice. Algunos de ustedes tal vez han vivido eso en alguna iglesia, en las cuales tú eres una persona que ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, conoces, entiendes lo que Cristo hizo por ti en aquella cruz, pagar tus pecados, regalarte la vida eterna gratuitamente, y tú en gratitud y por amor a Cristo quieres cumplir su palabra, y vas a la iglesia y dices, quiero que la Biblia se cumpla, y quieres que en la iglesia también se guarde lo que su palabra dice, y la gente inmediatamente te llama legalista, ¿sí? Eso, hermano, no es ser legalista, eso es ser cristiano, ¿sí? Una persona que ama a Cristo, que reconoce a Jesucristo como su Salvador y cree que la salvación es solamente por fe, no por obras, por el sacrificio, la vida de Cristo, hermano, y esa persona en gratitud, en amor, quiere guardar lo que la palabra de Dios dice, eso no es legalismo, eso es cristianismo. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 2, versículo 4 y 5, más bien aquellos que dicen que lo conocen pero no quieren guardar su palabra, no quieren guardar sus mandamientos, son unos mentirosos porque no lo conocen. Los que lo conocemos, más bien, como Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces quería comenzar hablando de eso, hermano, porque en nuestra época, lamentablemente, a mí se me llama legalista, por ejemplo. Simplemente porque quiero que se cumpla la Biblia, porque quiero que en las iglesias se cumpla lo que la Biblia dice respecto a la iglesia, respecto al liderazgo, respecto a los pastores, respecto a la familia, y se me dice legalista, ¿sí? Y eso no es ser legalista. Si lo estoy haciendo motivado por amor y gratitud a la salvación que Cristo me dio, eso no es ser legalista, eso es ser cristiano. Eso es lo que todo cristiano debería mostrar.
Jesucristo dijo, Juan capítulo 8, versículo 31, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si guardan mi palabra. Entonces eso, hermano, no es ser legalista, es ser cristiano. Déjame decirte qué es ser legalista. Legalista es una persona que quiere hacer obras, incluso obras buenas aquí en la Biblia, ¿sí? O tradiciones para ganarse su salvación, para ganarse el favor de Dios. Eso es muy distinto a lo que dije al principio. Un cristiano es alguien que por gratitud, por amor, quiere guardar la palabra de Dios. Perfectamente no, fallamos, erramos, pero deseamos hacerlo y buscamos hacerlo y luchamos por hacerlo. Pero un legalista es alguien que no lo está haciendo por gratitud o por amor, sino lo está haciendo por interés. Quiere guardar ciertas normas, leyes, mandamientos, tradiciones incluso, porque cree que de esa manera se va a ganar la salvación, se va a ganar el favor de Dios. Eso, hermano, sí es un legalista. Déjame darte una segunda definición de legalismo. Un legalista es aquella persona que le va a añadir mandamientos a la palabra de Dios. Jesucristo mismo va a confrontar esto en Marcos 7 a los judíos de su época y les va a decir, ustedes están enseñando doctrinas de hombres como si fueran de Dios. Eso hace un legalista. No se conforma con lo que la palabra de Dios dice, sino yo le voy a añadir reglas, le voy a añadir más normas, le voy a añadir más tradiciones que la Biblia no me dice, y de esa forma yo me voy a ganar el favor de Dios, me voy a ganar mi salvación. Eso, hermano, es un legalista. Un legalista también es, en tercer lugar, alguien que juzga a los demás, escucha, no basado de acuerdo a la Escritura, sino basado a sus tradiciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los legalistas de la época de Jesucristo estaban juzgando a Jesucristo y a sus discípulos no por lo que la Biblia decía, sino por sus tradiciones. Entonces, si alguien no hace de la misma manera que yo lo hago, por lo que yo creo, la forma en la que se deben hacer las cosas, está mal, no es cristiano, no es salvo, no es parte de la iglesia. Juzgo a las personas no por lo que la Escritura dice, sino de acuerdo a mis tradiciones, a mis normas. Eso, hermano, es una característica del legalismo, es algo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día también nos vamos a topar, hermanos, con el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo, hermano, es aquellas iglesias, religiones, las cuales buscan mezclar doctrinas buscando una unidad superficial y forzada. Entonces, los sincretistas son aquellos que quieren mezclar, ¿sí?, sus doctrinas con las doctrinas de otra religión para buscar algún tipo de unidad forzada. Los católicos son expertos en hacer eso, ¿sí? Entonces los católicos adoran imágenes, ¿ya? Y llegan a Latinoamérica y entonces, a ver, ¿qué le gusta adorar aquí a la gente en Latinoamérica? Ellos creen en algo llamado equeco, ¿sí? Entonces, vamos a bendecir esa imagen, ¿sí? Entonces vamos a mezclar lo que ellos creen con lo que nosotros creemos. ¿Para qué? Para de esa manera buscar una supuesta unidad, ¿sí? Eso es sincretismo. Querer mezclar dos doctrinas, aunque se opongan, aunque sean distintas, pero querer mezclarlas para encontrar una supuesta unidad forzada y superficial. Los sincretistas normalmente son aquellos que dicen, todas las religiones al final son iguales, ¿sí? Si tú las comparas, todas al final te están llevando al mismo camino, entonces nos podemos unir porque todos somos en cierta manera iguales y queremos mezclar las diferentes religiones buscando tener una. Eso también está relacionado con el ecumenismo, lo cual nosotros no creemos que es una forma bíblica, y es lo que Jesucristo hoy día, algo de lo que Jesucristo va a lidiar. Ahora, déjame dividirte en cierta manera este pasaje para que podamos estudiarlo de manera ordenada en qué es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver al principio, hermano, es el cuestionamiento. Va a haber un cuestionamiento acá, va a haber una pregunta, va a haber una objeción, va a haber algo con lo cual las personas de la época de Jesucristo van a intentar atacarlo o poner en duda quién es él, su reputación, su devoción, su religión. Y lo van a cuestionar en el versículo 33. De ahí en adelante, versículo 34 al 39, todo se basa en la respuesta de Jesucristo. Y esa respuesta está dividida en dos partes. Una va a ser enfocada en el tema del ayuno, y la otra va a ser enfocada sobre la falsa religión de la cual estaban buscando hacerlo parte. En otras palabras, el sincretismo que les acabo de explicar. Y lo primero con lo que nos topamos, hermanos, es este tema del cuestionamiento. Van a cuestionar a Jesucristo en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron,
¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Esto, hermanos, nos dice y comienza el versículo 33 diciéndonos, entonces ellos. Lo primero que vamos a hacer es definir quiénes son ellos. En el pasaje anterior, hermano, nos hemos encontrado con fariseos, con personas dentro de lo que se conocía como el liderazgo religioso de aquella época, los escribas y fariseos del versículo 30. Estos son los ellos, hermanos, en este pasaje. Por eso incluso aquí se van a mencionar a los fariseos. El relato de Mateo, capítulo 9, del mismo acontecimiento, nos añade algo más de información. Y nos dice que dentro de estos ellos no solamente estaban los fariseos, los escribas, como ya lo he definido hace algunas semanas, los fariseos eran una de las sectas más duras de aquella época, sí, más estrictas de aquella época. Ellos son los legalistas que he mencionado al principio, querían salvarse a través de las obras, se habían puesto normas, se habían puesto tradiciones las cuales cumplir que Dios nunca había mandado. Estaban los escribas que supuestamente conocían la palabra de Dios, y el Evangelio de Mateo nos dice que aquí también estaban involucrados los discípulos de Juan el Bautista. Entonces aquí tenemos de manera interesante, hermanos, unidos estos dos grupos. Fariseos, líderes judíos, entre fariseos y escribas, y también tenemos discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista, hermano, lamentablemente en algún momento perdieron en cierta manera el rumbo. Muchos, gracias a Dios, cuando Juan el Bautista apuntó a Jesucristo, siguieron a Jesucristo, pero muchos otros no. Y los discípulos de Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, capítulo 19, se los puede incluso reconocer como una especie de sectarios, de hombres que habían puesto a Juan el Bautista incluso por encima de Jesucristo y no conocían en el Evangelio y tenían conflictos con reconocer la doctrina de los apóstoles. Y este es el contexto. El contexto y específicamente los personajes son estos ellos, los cuales son una mezcla de escribas, fariseos y también los discípulos de Juan el Bautista. Y ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es la comida. El problema es, ¿qué estaba haciendo Jesucristo, hermanos, en el pasaje anterior? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Acababa de salvar a Mateo, un publicano, un pecador, solo por gracia lo salva. Y este hombre, siendo un pecador del cual nadie hubiera esperado nada bueno, nadie hubiera tenido ningún tipo de esperanza, Jesucristo lo salva. Y entonces este Mateo en su alegría hace un banquete, un gran banquete, por la salvación que había recibido. ¿Y Jesucristo está dispuesto a ir a ese banquete? Jesucristo está dispuesto a acompañarlo a la mesa junto con otros pecadores, no para compartir su pecado, sino para compartirle la salvación junto con sus discípulos. Y como hemos visto esta mañana en el Evangelio de Juan, Jesucristo también estaba acostumbrado a ir a bodas cuando lo invitaban, no tenía problema de ir a bodas. Y ahora aquí va a haber este problema. Los discípulos de Jesucristo junto con Jesucristo no estaban siguiendo algunas tradiciones que tenían los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista en aquella época. Una de ellas específicamente es el problema en este contexto. ¿Cuál es esa? Es el ayuno. Escucha versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Aquí específicamente se toca el tema del ayuno y también de manera periférica, en cierta manera, el tema de la oración. Ahora, hermanos, si tú conoces un poco de la religión de la época de Jesucristo, tú sabes de que había tres cosas las cuales caracterizaban esa religión, de manera visible, de manera externa: los ayunos, las oraciones y las limosnas. Por eso Jesucristo va a tocar estos temas en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte. Y Jesucristo va a tener que corregir estas cosas. Porque los judíos se juzgaban a sí mismos por ese tipo de acciones, por ese tipo de prácticas, ¿sí? Los judíos estaban acostumbrados a orar en las puertas de los templos a la vista de todos, ¿sí? Para verse muy devotos, muy buenos. Jesucristo va a decir, no hagan eso, no sean hipócritas, vayan y enciérrense en su cuarto y oren en secreto a su Señor. Hagan eso, no intenten aparentar de que son muy devotos orando en frente de todos. Los fariseos también ayunaban 2 veces a la semana, específicamente el día lunes y el día jueves. El día jueves y el día lunes ellos ayunaban y lo hacían en público, se veían mal, se hacían notar a todos de que estaban ayunando. Por eso Jesucristo les va a decir cuando ayunen, por favor, no hagan eso, lávense la cara, peínense y que nadie sepa que están ayunando. Y ellos estaban acostumbrados a ayunar los lunes y los jueves.
Ellos también estaban acostumbrados a dar limosna, pero no una ofrenda secreta, sino algo en lo cual contrataban incluso músicos para que la gente vea cuánto estaban ofrendando. Y ellos estaban acostumbrados, hermanos, a esta religión externa, demostrar cierta devoción externa, y estaban acostumbrados a juzgar a las personas por esas razones. Y entonces aquí cuestionan a Jesucristo y a sus discípulos, les dicen, ¿por qué ustedes no están ayunando? Nosotros ayunamos muchas veces. ¿Por qué ustedes no están ayunando? ¿Por qué ustedes, que supuestamente han recibido la salvación, han recibido el evangelio, que están siguiendo al Mesías, no son tan devotos como nosotros? No ayunan 2 veces a la semana como los fariseos, que ayunaban los lunes y los jueves. Y entonces están juzgando a Jesucristo por hacer eso. Hermano, muchas iglesias hacen lo mismo en nuestra época, ¿sí o no? Muchas iglesias, lamentablemente, y esto es un error, y lo hemos dicho públicamente varias veces, es un error demandar que las personas ayunen 1 vez a la semana. Hay iglesias que se creen muy devotas y muy religiosas y muy espirituales porque tienen martes de ayuno. Y todos los que no vienen el martes de ayuno o el jueves de ayuno son vistos mal, ¿sí? Porque no son tan espirituales tal vez. Hermano, eso es exactamente lo que están haciendo los fariseos, los escribas y los discípulos de Juan el Bautista, que estaban desviados en su doctrina. Hermano, esto tenemos que tener mucho cuidado. Este es el legalismo de la época de Jesucristo. Juzgar a las personas por cosas externas, juzgar a las personas por prácticas externas, y para nosotros identificar o definir o evaluar su espiritualidad. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo realmente sea espiritual y sus discípulos también, si resulta que no ayunan tanto como nosotros ayunamos? Ahora, hermano, nuestra iglesia no está exenta de eso tampoco, por si acaso. Y lamentablemente en nuestro corazón, como muchos autores han dicho, siempre hay un legalista. Un legalista que quiere juzgar las cosas de manera externa y por tradiciones que Dios no ha demandado. Hermano, nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos un día de oración, ¿sí o no? Los jueves. Se reúne la iglesia a orar, ¿sí o no? ¿Sí? Hermano, ¿es mandamiento que todos vengan los días jueves? No, es una oportunidad que se tiene para poder orar con la iglesia. Pero tienen que tener cuidado de reaccionar como los fariseos de este momento y decir, un momento, tal hermanito nunca lo veo los jueves, entonces no debe ser tan cristiano como yo soy, no debe ser tan devoto como yo soy. No hay un mandamiento en la Biblia que diga, la Biblia dice ora, ¿sí o no? ¿Dice ora los jueves a las 7:30 de la noche en el Prado? Creo que eso no dice, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Los fariseos acá estaban exigiendo de Jesucristo y de los apóstoles que hagan algo que Dios no había demandado. No había demandado. Por eso, como ya he mencionado, Jesucristo les va a reclamar y les va a decir, ¿por qué en Marcos capítulo 7, por qué ustedes exigen doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios? Entonces, ¿por qué tú no ayunas, Jesucristo? Nosotros ayunamos muchas veces, 2 veces a la semana. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar de que Dios jamás dijo que sean 2 veces a la semana. Es más, tú vas a encontrarte de que en la ley de Moisés es una interpretación el ayuno. Hemos leído hace un momento Levítico capítulo 16, luego tú puedes leer Levítico 23, también Números 29, y vas a encontrar de que Dios no va a hablar de manera literal acerca del ayuno, pero sí va a hablar de que nos aflijamos y de que nos contristemos y de que nos arrepintamos, sí. Y los judíos habían interpretado eso como el ayuno, lo cual no creo que sea una interpretación completamente viciada, completamente equivocada. Pero los judíos habían interpretado eso. Si tú buscas, hermano, la palabra ayuno en los primeros 5 libros de la Biblia, no lo vas a encontrar. No vas a encontrar de que el primer ayuno probablemente en la Escritura se encuentra en el libro de Jueces. Ahora, pueden corregirme si quieren, hermanos, pero algo que es muy claro es de que Dios jamás había demandado que su pueblo ayune 2 veces a la semana. Eso es algo que Dios nunca había demandado. Más adelante en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sí vas a encontrar de que se hablan de otros ayunos. Se hablan de diferentes ayunos que la gente realizaba. En el libro de Zacarías, por ejemplo, capítulo 8, versículo 19, se nos va a hablar de las costumbres que ya tenía el pueblo judío de ayunar el mes cuarto, el mes séptimo y el mes 10º. Tenían ese tipo de ayunos que ya eran acostumbrados. No eran específicamente un mandamiento que Dios había dado, pero el pueblo judío ya se había acostumbrado a hacer eso. Y hermanos, en el mismo Antiguo Testamento, Dios le va a reclamar al pueblo judío de que los ayunos tradicionales, por costumbre, externos que ellos estaban haciendo, no tenían realmente valor. No tenían valor.
Y en nuestra época esto es muy importante recalcar. Hay mucha gente que cree que por simplemente hacer dieta un día, hermano, ya está mejor con Dios. O Dios ya me va a escuchar. O ahora sí voy a recibir lo que le estoy pidiendo. Ahora sí voy a ser realmente espiritual. Eso, hermano, es realmente una contradicción. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, y déjenme mostrarles eso. Dios le va a decir al pueblo de Israel, escucha, ¿de qué me sirve esas tradiciones de los ayunos que hacen ustedes si resulta que ustedes mismos no han cambiado? Si resulta que ustedes no están mostrando amor al prójimo. Si resulta que su vida no ha sido transformada verdaderamente. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías, capítulo 58. Y específicamente se habla del verdadero ayuno. Y irónicamente aquí Dios no va a decir, el verdadero ayuno es martes y jueves o lunes. No va a decir eso. Escucha lo que Dios va a decir. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Escucha, Dios le está hablando a un pueblo pecador y rebelde, pero era un pueblo que ayunaba. Eso sí no les faltaba. Eso sí hacían. Pero Dios les dice, ustedes son pecadores y ustedes son rebeldes. Por más de que están ayunando en los diferentes meses, 2 veces a la semana, son pecadores y rebeldes. Así que este pueblo que ayuna, pero sigue siendo pecador y rebelde, Isaías dile esto. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Escucha lo que Dios está diciendo ahí. Este pueblo cree que porque ayuna, ya ha cumplido la ley de Dios, ya ha hecho justicia y Dios le tiene que hacer caso. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Gente que ayuna creyendo de que porque no como un día, ahora sí Dios me tiene que escuchar. Ahora sí Dios me va a hacer caso. Ahora sí Dios, mira cuán espiritual soy, no he comido un día. Eso realmente muestra espiritualidad. Ahora voy a explicar qué es el ayuno en un momento. Pero escucha lo que el profeta Isaías les dice. Les dice, ustedes creen que porque dicen ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de cenizas. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En otras palabras, ¿acaso no es el verdadero ayuno abandonar la falsa religión en la que están, en la cual todavía están viviendo en impiedad y están abusando de las personas a su alrededor? Escucha lo que Dios le está diciendo. Con todos sus ayunos, realmente no cuentan absolutamente nada porque siguen siendo el pueblo impío, que sigue viviendo en pecado, que sigue oprimiendo a las personas con falsedad y con engaños. Entonces, hermanos, esto es importante cuando nos introducimos y volviendo a nuestro pasaje en Lucas. Ese es el tipo de ayunos que los judíos están exigiendo de Jesucristo y sus discípulos. Una obra y una ceremonia externa, ¿sí?, que ellos consideraban que verdaderamente los hacía espirituales, los hacía estar cerca de Dios, hacía incluso que Dios les dé su favor. Y es eso lo que están exigiendo estos hombres. Y ahora escucha la respuesta que Jesucristo les va a dar, versículos 34 y 35. Primero Jesucristo va a hablar acerca del ayuno. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Hermano, escucha, Jesucristo primero presenta en su respuesta que su primera llegada fue como la de un novio el día de su boda. Su llegada, hermano, fue un momento de gozo, de mucha alegría. De gozo. Los discípulos deberían haberse estado gozando, así como Mateo en el anterior pasaje, gozando y haciendo celebración, porque el Rey del universo, el Creador, se hizo hombre para salvar pecadores como Mateo. Entonces este es un momento de gran gozo, en el cual Jesucristo dice, no es necesario ayunar.
ahí, hermano, entiendes de manera explícita de que el ayuno no es necesario que sea constante, no es necesario que sea semanal, mensual. Voy a hablar en un momento más acerca del ayuno. Pero Jesucristo les está diciendo, ¿por qué si ahora están en un momento de mucha alegría, por qué ayunarían? ¿Por qué? ¿Por tradición? ¿Por costumbre? ¿Simplemente? ¿Por dieta? ¿Por qué ayunarían? Si es un momento de alegría, yo he llegado. Y Jesucristo aquí está utilizando, hermanos, palabras muy sabias, porque Jesucristo se está presentando como el novio y a su pueblo como la novia. Algo que los judíos, los escribas y los discípulos de Juan el Bautista probablemente conocían, que era una forma de expresarse acerca de Dios y su pueblo. Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, Isaías 62, versículo 4 y 5, se le va a presentar a Dios como un novio y su pueblo como la desposada. El profeta Oseas, Dios le va a mandar de que la vida del profeta Oseas sea como un reflejo de la relación de Dios con su pueblo. El profeta Oseas casándose con una mujer, así como Dios se unió con su pueblo, a pesar de que su pueblo fue un pueblo adúltero, Él aún así les fue fiel. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo igual va a utilizar la relación de un esposo con su esposa como la relación de Cristo con su iglesia. Y Jesucristo sabe, los judíos entienden este tipo de ilustraciones. Los judíos entienden este tipo de lenguaje. Y Jesucristo se está presentando como Dios mismo, el cual ha llegado a compartir la salvación a su pueblo, lo cual debía ser un momento de mucha alegría y de mucho gozo. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué vamos a ayunar? Y aquí, hermano, es cuando Jesucristo está ligando este tema del ayuno, escucha, con un momento de pesar, con un momento de aflicción, con un momento incluso de luto. Vayan conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 15. Les animo a que puedan leer conmigo este pasaje, que es un pasaje paralelo de lo que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas. Y escucha lo que va a decir Mateo. Mateo nos va a dar un poco más de información de la que Lucas nos da. Obviamente, Lucas fue un historiador que investigó todo lo que sucedió. Mateo fue, escucha, un testigo ocular, un testigo ahí estaba presente cuando esto estaba sucediendo. Y escucha, Mateo nos da un poco más de información. Mateo 9, versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener, escucha esta palabra, luto? ¿Te das cuenta cómo Jesucristo está relacionando el ayuno con un momento, una ocasión de luto, de tristeza, de aflicción? Esto es muy importante, hermano. Porque en el Antiguo Testamento, no vamos a negar, vas a encontrar gente ayunando. Nehemías ayunó, David ayunó, etc. Otros hombres también ayunaron. Esther y el pueblo ayunaron en el libro de Esther también. ¿Cuál era el contexto de esos ayunos? Un momento de luto, un momento de aflicción, de severos problemas. El ayuno, hermano, en el Antiguo Testamento era un momento en el cual una persona o el pueblo estaban pasando un momento tan terrible que es como que un pastor, Paul Washer, pone un ejemplo que realmente me gusta utilizar para esto. Imagínate que tú estás a punto de comer y tu hijo se cae desmayado en la cocina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, bueno, voy a terminar de comer y luego lo voy a llevar al hospital? No, vas a dejar la comida, se te va a olvidar comer y vas a atender a tu hijo, ¿sí o no? Eso me pasó con mi bebé cuando nació y nació prematura y fue todo un lío, era un momento de mucha aflicción y sinceramente ni me acuerdo si comí esos días y no me interesaba comer probablemente. Estaba muy afligido por mi bebé. Y el Antiguo Testamento nos va a mostrar eso. David, por ejemplo, ayunó cuando murió su bebé, cuando murió uno de sus hijos. David ayunó, ¿por qué? Porque estaba tan afligido que no me interesa ahora realmente la comida. Quiero verdaderamente buscar el consuelo de Dios. Necesito un tiempo en el cual enfocarme en Dios y que Él me consuele. El pueblo judío va a estar amenazado de muerte en el libro de Esther y entonces van a ayunar, obviamente, están a punto de ser asesinados. Nehemías ve los muros de Jerusalén completamente destruidos y siente tanta aflicción que él decide ayunar. Hermano, el ayuno era algo personal, aunque a veces se podía volver colectivo si había algo que nos afectaba a todos, pero que de manera personal cada uno decidía, ¿sabes? Necesito dedicarme a orar, necesito buscar al Señor, estoy pasando un momento tan complicado que sinceramente no quiero comer, no quiero comer. De eso se trataba el ayuno. No se trataba de aparentar ciertas cosas. Por eso Jesucristo mismo va a decir, ¿sabes? Cuando ayunes, no lo hagas para aparentar a nadie. Lávate la cara, peínate y que nadie se entere que ayunas, que sea secreto.
Otro gran error que cometen todas esas iglesias, que le mandan a la gente a venir a la iglesia el martes a ayunar. Y para que después de ese ayuno todos se vayan juntos al restaurante a comer, que es algo bastante irónico y bastante chistoso en cierta manera. Es un gran error. Jesucristo dijo, no haces eso. Y como les estoy mencionando, Jesucristo en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos muestran de que el ayuno era algo personal, lo cual se daba de manera voluntaria cuando alguien estaba pasando un momento de luto, de aflicción, de grandes problemas. A veces se podía dar de manera colectiva, pero cuando había algo que nos afectaba a todos. Ahora, en el Nuevo Testamento, no vamos a negar eso, los apóstoles también ayunaron en el libro de Hechos, el cual es un libro narrativo, no normativo. Ayunaron cuando iban a ordenar pastores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, hermano, ordenar pastores dentro de la iglesia es una obra muy importante dentro de la iglesia. El destino de la iglesia, hermano, no vamos a decir que está completamente en juego, pero la iglesia va a ser afectada o positivamente o negativamente según los hombres que la dirijan. Los apóstoles entendían que era un momento de mucha importancia. Entonces se nos dice de que ellos apartaban un tiempo especial para dedicarse a orar, para que el Señor los guíe antes de ordenar a un hombre a que sea pastor dentro de la iglesia. Pero después de eso, hermano, tú no vas a encontrar en las epístolas de que se nos mande a ayunar. ¿Se nos manda a orar? Sí. ¿Se nos manda a ayunar? No. El ayuno queda así en la Biblia, como algo que se puede dar de manera voluntaria, debe darse de manera secreta. Cuando una persona está pasando una situación muy, muy grave, de mucha aflicción, de mucho problema, de mucha importancia, por la cual decide separarse de la comida para dedicarse al Señor, para dedicarse a orar. ¿Sí? Y hermanos, es triste, pero hay gente que no come todo el día y todo el día está dedicada normal a su vida normal, habitual, y cree que por eso es más espiritual. Es sinceramente ridículo. Y el único fruto que podrían tener de eso es tal vez enflaquecer, porque más frutos de eso no van a ver. Porque no ha sido hecho para eso el ayuno, hermanos. Jesucristo dice, ¿por qué vamos a ayunar si estamos de bodas? Si estamos felices. Esta mañana hemos hablado un poco, hermano, de las bodas, y las bodas eran un momento de mucha alegría, en la cual Jesucristo mismo, como hemos visto esta mañana, va a hacer su primer milagro, convirtiendo 6 tinajas de agua en vino, para que continúe la alegría. Era un momento de mucho gozo, y Jesucristo va a decir, yo he llegado. Mis discípulos están gozosos, Mateo está gozoso, la salvación ha llegado a este mundo, esta gente está gozosa porque ha llegado, ¿por qué van a ayunar? Dígame, ¿cuál es el motivo para hacerlos ayunar? ¿Cuál sería el motivo? Explíqueme, ¿cuál es el motivo? ¿Quién ayunaría en medio de una boda? ¿Quién? No tiene sentido, no tiene lógica. Lo que están haciendo es algo tradicional, es algo externo, es algo superficial que no tiene sentido. No tiene sentido. Y lamentablemente, hermanos, en nuestra época vivimos y vemos mucha comunidad cristiana, entre comillas, la cual hace eso, cosas sin sentido, sin pensar. ¿Realmente lo que estoy haciendo tiene alguna razón, alguna lógica, algún propósito? Jesucristo les dice, no tiene sentido que ahora estén ayunando mis discípulos. Ahora, Jesucristo sí va a decir, versículo 33, y escucha aquí cómo Jesucristo va a unir el tema del ayuno con el luto también. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esto de ser quitado, hermanos, es específicamente el tema de la muerte de Jesucristo. Y hay autores, yo sinceramente creo que esto no se puede ser conclusivo, pero sí hay autores que dicen de que en esos 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba, probablemente los discípulos estaban ayunando. ¿Por qué? Por la tristeza que estaban sintiendo, hermanos. Por el terror que estaban sintiendo. Su maestro acaba de morir y los discípulos pensaron, ahora nos van a matar a todos. Por eso se encerraron en una casa y las mujeres eran las que se animaban a salir. Los hombres estaban muy, muy temerosos de salir. Y probablemente estaban ayunando. Por eso cuando Jesucristo se les acerca, en los relatos de los evangelios van a tener que buscar comida porque al parecer no la tenían cerca. Entonces, hermanos, Jesucristo les dice, va a llegar el momento en el que yo muera y entonces van a ayunar. Entonces van a tener un motivo para ayunar. Para decir, ¿sabes? No tengo tiempo para comer, quiero dedicarme a orar porque necesito que el Señor me dé fuerzas, necesito que el Señor me consuele, necesito verdaderamente algo más que la comida no me puede dar. Entonces los discípulos, Jesucristo mismo les dice, va a llegar ese momento, pero ahora, ¿por qué ayunarían? En ese momento, ¿por qué ayunarían? ¿Por qué? Y Jesucristo está confrontando, hermanos, en este lugar, el error tan grande que estaban cometiendo estos judíos, junto con los discípulos de Juan el Bautista y los escribas. Imponiendo a personas mandamientos que Dios no había dado,
y juzgando a las personas de acuerdo a sus mandamientos. No hagas eso. Hermano, como he mencionado aquí en la iglesia, no hagas eso. Tenemos una reunión de oración. ¿Es mandamiento que todos vengan? No, no es. ¿Es mandamiento que ores? Sí, eso sí es mandamiento. Ora. Eso sí te manda la Biblia, sí, ora. Pero tal vez no puedes venir el jueves, tal vez oras con los hermanos cuando los visitas. Tal vez oras en secreto como Jesucristo nos manda. Tal vez oras sin cesar. Al domingo vienes acá y oras junto con toda la iglesia. Hermano, nadie te juzgue por eso. ¿Tenemos el mandamiento de evangelizar, sí o no? Sí. ¿Tenemos el mandamiento de evangelizar sí o sí los viernes a las 6? No, ¿verdad? Ahora todos son bienvenidos a venir al evangelismo. Vengan y aprendan a evangelizar. Pero no les podemos exigir, ni siquiera, escuchan, evaluar o juzgar por mandamientos que Dios no ha dado. Ahora, si yo me entero que tú te llamas cristiano y nunca evangelizas, nunca te interesa que alguien conozca a Cristo, ahí puedo ir y confrontarte y decirte, hermano, la Biblia te manda que evangelices, que compartas tu fe. Pero la Biblia no te manda específicamente hazlo todos los viernes, o todos los sábados, o todos los lunes. No. Cada vez que se te abra una puerta, la Biblia dice evangeliza, a tiempo y fuera de tiempo, cada vez que puedas, predica la palabra. ¿Se entiende, hermanos? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es muy engañoso. ¿Sabes qué? El legalismo es muy engañoso porque te hace sentir superior a los demás. Te hace sentir mejor a los demás. Entonces aquí, los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, los escribas se sienten mejor que Jesucristo incluso. Porque ustedes están de fiesta, están ahí gozándose con los pecadores, comiendo, bebiendo, y nosotros estamos ayunando. Nosotros debemos ser mejores. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo que nosotros? Algo que Dios no había mandado, algo que no tenía sentido en el momento histórico que estaban viviendo ellos. Y Jesucristo los confronta con eso. Y como siempre va a suceder, no van a tener respuesta. No van a tener respuesta, se van a quedar completamente callados. Se les va a tapar la boca, eso es lo que Jesucristo está haciendo acá. No hay respuesta de estos escribas, de estos fariseos. Porque no tiene lógica lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos estaban demandando. Y ahora esto, Jesucristo, hermanos, va a utilizar como un pie o como un fundamento para hablarnos del sincretismo. Hablarnos del sincretismo, versículo 36 al versículo 39, escucha. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. En el Sermón del Monte, tú vas a encontrar que Jesucristo le va a decir a los judíos esto. A ustedes se les ha enseñado así, pero yo digo ahora, ¿sí? Y era porque los judíos malinterpretaban la escritura y estaban acostumbrados a sus tradiciones, a sus normas, a su falsa religión legalista basada en las obras. ¿Está bien? Y ahora lo que los judíos quieren es mezclar. Quieren mezclar lo que Jesucristo está haciendo, lo que Jesucristo está predicando. Entonces ya, está bien Jesucristo que haya salvado a Mateo, ya, ni modo, ¿sí? Vamos a aceptar que un pecador como Mateo pueda llegar a ser salvo, pero que por lo menos ayune 2 veces al día, a la semana, ¿sí? Que por lo menos haga eso. Y Jesucristo va a decir, no, el evangelio, el cristianismo no se mezcla con otras religiones, con otras tradiciones. Eso es algo que no se hace. Eso es algo que está prohibido. ¿Por qué? Porque vas a destruir el mensaje, vas a destruir el cristianismo. Eso es lo que Jesucristo dice acá. Y nos da 2 parábolas. Una en la cual habla de la ropa. Tenemos una ropa vieja, una prenda vieja la cual está rota y alguien le quiere poner un parche de ropa nueva. Jesucristo, ¿qué va a decir? Vas a romper la ropa vieja, vas a destruir lo que ya estaba y al mismo tiempo no va a armonizar, no va a haber coherencia, no va a haber lógica, no va a tener sentido lo que están haciendo. En el relato de Mateo, Jesucristo va a mencionar de que se va a destruir tanto la ropa nueva como la ropa vieja. No se pueden mezclar estas 2 cosas. Jesucristo luego va a utilizar esta ilustración en la cual va a hablar acerca del vino y los odres. Los odres eran bolsas de cuero, hermanos, que se utilizaban para poner el vino. Ahora, en aquella época, la gente ya había llegado a reconocer de que los odres que eran hechos de cuero debían ser nuevos cuando ponías vino nuevo. ¿Por qué? Porque los odres nuevos eran flexibles todavía. Y cuando ponías vino nuevo, el vino se fermentaba
los gases del vino hacían estirar el odre, pero el odre, como era nuevo, podía soportar eso y no se rompía. Pero si tú ponías vino nuevo en un odre viejo de cuero que ya estaba endurecido, y entonces el vino se fermentaba y soltaba gases y empezaba a estirar, se rompía el odre y se perdía el odre como el vino. Y Jesucristo, hermano, nos está llevando a entender esto. No mezclas tu antigua religión, tu falsa religión con el cristianismo. No se hace eso. Y Jesucristo les deja claro, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Como he mencionado en este pasaje, Jesucristo los judíos podrían estar con esta intención. Ya, ok, te acabamos de acusar, Jesucristo, de que tú estás pasando tiempo con los pecadores y salvándolos y ya. Pero por lo menos ajústate a nuestras tradiciones, ¿sí? Por lo menos ayunen 2 veces a la semana. Por lo menos haz eso. Y Jesucristo les va a decir, no, yo no voy a mezclar mi mensaje, el evangelio, lo que la palabra de Dios verdaderamente escribe, con su falsa religión. No voy a mezclarlo. Ahora, irónicamente, hermanos, los fariseos que están involucrados en esta conversación deberían haber entendido eso. ¿Por qué? Porque los fariseos, si tú estudias la historia de ellos, en el libro de Macabeos, que no es un libro canónico, ya lo sé, es un libro histórico simplemente, vas a encontrar de que los fariseos se separaron de muchos judíos. ¿Por qué? Porque no querían mezclar con los paganos griegos, con la cultura helénica, ¿sí? No querían mezclarse. Entonces los fariseos se separaron porque sabían, no podemos mezclar nuestra religión con el paganismo, con las filosofías paganas. Los fariseos ya habían hecho eso, entendían eso. Lamentablemente no van a entender lo que Jesucristo les dice acá. Y Jesucristo les va a decir, dentro de mi pueblo, dentro de mi reino, el sincretismo no se acepta. No se acepta. Hermano, el sincretismo no se acepta. No se acepta. No puedes mezclar el engaño con la verdad. No puedes. No puedes mezclar la verdadera religión con la falsedad. No puedes. No puedes mezclar el evangelio de la gracia con la religión de las obras. Jesucristo aquí está haciendo, hermano, un claro llamado a un error que tú y yo podríamos estar cometiendo. Todos venimos de otro contexto. Todos hemos estado de alguna manera involucrados en falsas religiones. Puede ser el ateísmo, el catolicismo, tú nómbralo. Y hermano, Jesucristo te dice, no intentes mezclarlos, ¿sí? No intentes mezclarlos. Es por eso que Jesucristo el apóstol Pablo va a llamar a los cristianos ¿a qué? A renovar su mente. ¿Qué significa renovar su mente? Romanos 12, versículo 2. Voy a sacar lo que hay y voy a poner cosas nuevas. ¿Sí? Voy a sacar lo que hay y voy a poner cosas nuevas. No voy a intentar mezclarlas, no voy a intentar combinarlas, no voy a intentar que funcionen juntas. No se puede, dice Jesucristo. La ropa se va a romper, no va a armonizar, vamos a perder tanto la antigua religión como la nueva. Todo se va a perder. Aquí no hay ganadores cuando se mezclan las cosas. Yo sé que en nuestra época este no es un discurso muy políticamente correcto, porque todos quieren mezclarse, todos quieren ser iguales. Veremos qué es lo que nos une, no lo que nos divide, dicen. Ahora, hermanos, yo sé que hay motivos secundarios los cuales se pueden mencionar y se pueden debatir. Pero, hermano, jamás nosotros podemos mezclarnos con otras religiones que no creen el mismo evangelio, que no creen lo que la palabra de Dios dice, que siguen tradiciones, que siguen normas creadas por hombres. Eso es algo que no se puede mezclar. Como ya he mencionado, no puedes mezclar el engaño con la verdad, no puedes mezclar el evangelio con la falsedad, el evangelio de gracia con la salvación por obras que las religiones predican. No puedes hacer eso. Hermano, un poco de levadura, va a decir el Nuevo Testamento, leuda toda la masa. No se puede mezclar. Jesucristo aquí no puede aceptar esto. No puede decirles ya, ¿saben? 50-50, ustedes... Ya, nosotros vamos a ayunar lunes, pero no jueves, solo lunes, ¿sí? Si Jesucristo fuera los sincretistas de nuestra época, haría eso, hermano. Les hubiera dicho, ya, ¿sabes? Llegaremos a un punto medio entre ustedes y nosotros, y ustedes jueves, nosotros martes, y ya, ahí la dejamos. No, Jesucristo va a decir, no se mezclan las dos cosas. En el Antiguo Testamento, hermanos, vas a encontrar reyes malos, buenos y más o menos, ¿sí? Los reyes malos eran personas que se rebelaban completamente en contra de Dios y no querían su palabra y hacían a su manera las cosas. Había reyes buenos, los cuales Dios va a decir, ustedes verdaderamente han seguido los pasos de sus padres. Perfecto, muy bien todo lo que han hecho. ¿Eran perfectos? No, pero estaban haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque querían seguir la palabra de Dios
y no mezclarse con el paganismo de su época. Y luego va a haber reyes a medias, los cuales lamentablemente van a corromper completamente al pueblo y la religión. Lo que Jesucristo dice acá. Reyes que querían hacer un poco de lo que Dios dice, pero al mismo tiempo mantener un poco también lo otro. Y Dios les va a decir, yo tengo algo bueno, yo tengo cosas buenas que decir de ti. Has hecho esto bien, esto bien, esto bien, pero tengo esto contra ti. Has dejado estos altares. Has permitido que sigan adorando a los ídolos. Has permitido que todavía se mezclen las cosas. Y hermano, Jesucristo nos dice acá, eso no se hace. En nuestra época, hermanos, lamentablemente vivimos un momento en el que las iglesias, incluso que se ponen el título de bíblicas, están haciendo eso. Hay muchas personas, pastores, que se han dado cuenta. Hay muchos grupos cristianos que están mal. No creen en la sola escritura, tienen falsos liderazgo, tienen una falsa adoración, no están haciendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Y nosotros vamos a agarrar un poco de la Biblia, pero lo vamos a mezclar con ellos también. Una vez escuché literal a un pastor decirme eso. Nosotros somos aquí una iglesia sana, pero semipentecostal también, ¿sí? Vamos a mezclar lo que sabemos que está mal con lo que sabemos que está bien. ¿Para qué? Para complacer a la gente. No, Jesucristo dice, hermano, no haces eso. Vas a perder las dos cosas. Estás perdiendo lo antiguo como también lo nuevo. Y hermano, hay gente que siempre es tentada a eso, por complacer a las personas. Vamos a mezclar. Entonces esto le agrada a las personas, esto es lo correcto. ¿Qué tal si lo mezclamos para que realmente lo acepten y se sientan cómodos? No. Jesucristo dice, hermano, no haces eso. No se puede hacer eso. No podemos mezclar el cristianismo con las falsas religiones. No podemos. Y escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 38 y 39. No juegues con esto. Versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Aquí, hermanos, sí hay una conexión con lo que vamos a ver en unas semanas en el Evangelio de Juan en la mañana. El nuevo nacimiento. Hay un motivo por el cual Jesucristo dice, si alguien quiere ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo primero. Se le tiene que dar un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo ser interno completamente. ¿Por qué? Porque no puedes echar este vino nuevo que es el cristianismo. Es Jesucristo, la salvación por gracia. Este evangelio que encontramos en la palabra de Dios en personas que siguen en su antigua vida. No puedes hacer eso. Y Jesucristo dice, no, este vino nuevo va a ser echado en odres nuevos. Y cada cristiano, hermano, es un odre nuevo. Es un odre nuevo que ha recibido un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, la cual ahora puede recibir el mensaje. Ahora, con esto, hermano, no estoy diciendo, por si acaso, de que como cristianos, el libro de Efesios capítulo 4 nos va a decir que todavía hay un viejo hombre, ¿sí? Sí, hay un viejo hombre con el que vamos a luchar. Y hermano, este pasaje se aplica tanto a los que se acaban de convertir y llegan al evangelio como a los cristianos que ya están avanzados. Todavía hay cosas, hermano, que vamos a tener, que tenemos todavía cargadas de las costumbres que teníamos antes. Y Jesucristo es un llamado a decir, no, abandónalas, no intentes mezclar. No vas a poder entender lo nuevo, no vas a poder entender el evangelio, la gracia, quién es Jesucristo, su palabra, si continúas en lo antiguo. No hagas eso. No hagas eso. Porque escucha lo que va a decir Jesucristo, versículo 39. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Esto es algo que vamos a ver ilustrado en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Juan. La gente que se ha acostumbrado a la falsa religión legalista de los judíos de aquella época no va a estar dispuesta a aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos era mejor el otro camino. Para ellos es mejor, yo me salvo por ayunar los lunes, los jueves, por hacer oraciones, por dar limosnas. Yo me salvo por mis obras. Y ya debo tener muchas obras para salvarme. A aceptar, yo no tengo obras, no tengo méritos, no tengo logros, necesito que alguien me salve. Jesucristo dice, escucha hermano lo que dice, no juegues con esto. Porque aquellos que prueban la falsa religión muchas veces van a terminar rechazando a Cristo. No van a querer a Jesucristo. Esto es una de las cosas que Pablo le va a decir a los Gálatas.
Gálatas, en el libro de Gálatas, Pablo les va a decir, ellos querían mezclar las tradiciones judías con el evangelio. Entonces los Gálatas decían, está bien, salvos por la fe, salvos por Cristo, pero aparte, si realmente queremos ser salvos, también tenemos que circuncidarnos. Querían mezclar lo que los judíos entendían de la circuncisión con el cristianismo. Y Pablo les va a decir, si ustedes hacen eso, han abandonado la gracia, han abandonado a Cristo. No pueden tener las dos cosas. Las dos, el cristianismo es una religión exclusiva. No se une con otras, no se mezcla con otras. No puede ser un poco de gracia, un poco de obras, no. Es gracia o obras. Es Cristo o nuestros méritos. Uno de dos, no hay mitades. Y Jesucristo, hermano, dice acá, no jueguen con eso. Si tú has gustado de la antigua religión, de esa religión la cual te dice que por las obras, por los méritos superficiales, externos, estás bien con Dios, ese puede ser el motivo por el cual no quieres a Cristo. Porque te sientes superior, porque te sientes cómodo creyendo que tus obras son suficientes. Y no te gusta la idea de que Jesucristo te dice, no, tus obras no son suficientes, no eres bueno, eres malo, estás completamente perdido en tus pecados y me necesitas a mí para salvarte. En los evangelios vamos a encontrar una y otra vez que esta gente no va a estar dispuesta a aceptar eso. No va a estar dispuesta. Y es por eso que Jesucristo los va a confrontar y les va a decir, no, aquí no vamos a mezclar las cosas. Yo estoy predicando una forma de salvación, una forma de religión, la cual es exclusiva y no se va a mezclar con sus tradiciones, no se va a mezclar con sus normas, no se va a mezclar con sus costumbres, no. Esto es algo que no se va a mezclar con nada porque se va a perder. Así que o eres un odre nuevo y recibe el evangelio, la salvación que Cristo nos regala como a Mateo por gracia, por fe gratuitamente, o eres un odre viejo el cual está acostumbrado a sus normas, sus tradiciones y cree que la salvación es por obras. Una de dos, pero no puedes mezclarlas. Y déjame preguntarte, hermano, ¿cuál eres? ¿Qué odre eres? Jesucristo dice, solo hay estos dos. No puedes estar a la mitad. No puedes estar a la mitad. No puedes creer de que yo, sí Cristo, sí la fe, sí la gracia, pero aparte yo realmente soy salvo porque hago esto. No, no puedes mezclarlo. Eres solo uno o lo otro, porque no hay mezcla. No hay mezcla, hermano. El cristianismo es exclusivo. Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a regalarnos la gracia de la salvación, no para ser una opción más entre muchas, sino ser la única opción que no se puede mezclar con todas las otras opciones que te da el mundo. Él mismo dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy el camino, no soy uno más entre muchos, no soy el camino. Yo soy la verdad, no soy una verdad, soy la verdad. No soy una más entre muchas verdades, no, yo soy la única verdad. Yo soy la vida. Hermano, no se mezcla. ¿Y en qué lado estás? ¿Estás cayendo al legalismo? ¿Eres alguien que está cayendo en el sincretismo? ¿Estás queriendo mezclar, hermano, la religión? Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y por la gracia del Señor oramos para que eso no suceda acá, hermanos. No puede suceder en una iglesia. No puede suceder en personas que están predicando el evangelio. No podemos querer mezclar con aquellas cosas que están manchadas, con aquellas cosas que están corrompidas por las falsas religión y por las tradiciones de los hombres. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco esta noche por este tiempo que nos has dado de exposición de este pasaje. Es tu misericordia y tu gracia, Dios mío, la única que nos puede hacer verdaderamente entender lo que tú quieres decirnos a través del evangelista Lucas, relatándonos lo que sucedió en este acontecimiento. Te pido, Dios, misericordia por cada una de las personas que está acá y te pido por la pureza de esta iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos puros y alejados como tu palabra nos dice, que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que no te aman, que no te buscan, que no conocen tu evangelio, sino que tienen otras formas de salvación, otras formas de supuestamente buscar agradarte, cuando nosotros sabemos que solo Cristo es nuestro camino, solo Él es el Salvador. Te ruego, Dios, misericordia, porque nos libres del sincretismo y del legalismo en esta iglesia. Así también, Señor, como otro problema que en otro momento vamos a exponerlo, el tema del libertinaje. Guíanos, Dios, protégenos y te agradecemos por este día que tú nos has regalado en el nombre de Jesús. Amén.